hace años, pues hoy nos va a, ya digo, impartir la conferencia de clausura sobre los elementos liberales del Quijote, y espero que la disfrutéis enormemente porque seguro que será una gran conferencia. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, querido Juan Ramón, muchas gracias a todos por estar aquí. Os voy a contar por qué vengo todos los años, porque como me empecé y estuve en la primera universidad de verano, ya después decidieron que casi mejor me mantenían, entonces ya me han mantenido todos, ya no saben qué hacer conmigo, ya formo parte del mobiliario urbano. En fin, en los 20 minutos que me voy a tomar, os voy a hacer nada más que un pequeño resumen de una serie de artículos que voy a publicar en el mes de agosto en Expansión, así que si alguien quiere entrar más en detalle, va a tener que comprar Expansión en el mes de agosto, y si no quedáis en detalle, pues os quedáis con lo que voy a contar. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y después, ¿y qué dice después? Una de las cosas más asombrosas que me pasó a mí leyendo el Quijote es que después de esto habla muchísimo sobre economía, pero muchísimo, incluida esa página. En esa primera página ya habla de economía, porque habla de comida. Se habla bastante de comida en el Quijote, pero me impresionó que se hablara en la página 1. Después de esa famosa frase, se habla de comida y de economía, puesto que ya de entrada se nos dice que los alimentos consumían las 3 partes de su hacienda. Esto es un porcentaje que ha llamado la atención. Los especialistas han dicho que esto indicaba que no era un hombre rico, pero desde luego lo que indicaba también es que no era un hombre pobre. Porque si fuera pobre, en el año 1600, pues los alimentos probablemente habrían consumido el 100% de su hacienda. Él tenía una parte de sus bienes que no se dedicaban al consumo. Y esta primera página lo que dice es que, bueno, vivía más o menos bien, tenía la famosa olla, la olla podrida, como dice Cervantes, algo más vaca que carnero. Esto es porque era más barato. Era más barato la vaca, por eso. Desde el principio va diciendo que él va cuidando los bienes, pero los tenía. Y tenía una propiedad de la que vivían él mismo, su sobrina, un ama y un mozo. Tenía algunos animales, 5 burros y 3 yeguas, que después le va las crías y se las ofrece a Sancho. Entonces lo que le pasa, como bien sabéis, es que se pone a leer, y en lugar de leer a Formises, lee el libro de caballería. Igual si uno solamente lee a Formises también se vuelve loco. Nos enteramos que tenía un capital. ¿Por qué? Porque lo pierde. Se descapitaliza. ¿Y por qué? Porque vende muchos libros, después compra muchos libros, después os contaré algo sobre eso. Y él cuenta su propia economía, dice: salí de mi patria, empeñé mi hacienda, o sea que la tenía. Su relación con la riqueza, una vez que se transforma de Alonso Quijano en Don Quijote, es en principio una idea desdeñosa, desprecio la hacienda, dice. Pero la cosa no está muy clara. Valora a veces los bienes materiales, como se ve en su aventura más célebre. Dice: ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. O sea que valoraba los bienes materiales, aunque sí en un juego de suma cero, por supuesto. El interesado Sancho, en cambio, demuestra que apreciaba más la economía del mercado, porque dice: dineros traigo ganados con mi industria y sin daño a nadie. Lo más interesante en este respecto es la parte más alegórica del Quijote, que es en la segunda parte, en las bodas de Camacho, especie de notable representación que hay. Se enfrentan el amor y el interés. Y de manera muy smithiana, Adán Lavêtre se reivindica el interés y dice: soy de la estirpe mejor que el cielo en la tierra cría. Una pequeña nota sobre esto de la locura, ¿no? Porque era un loco peculiar, Don Quijote, y se insiste muchas veces en el libro
que a veces no lo tenemos en consideración, que era loco cuando se refería a la caballería. En ese ámbito era loco, en lo otro no. Y en lo otro puede ser muy razonable. Por eso Hobbes habló de la elegante locura de Don Quijote. Y el profesor de la Universidad Francisco Marroquín, Eric Graf, que está haciendo este maravilloso curso sobre el Quijote, ha llamado la atención sobre unas líneas que hay al principio. Dice: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace. Es decir, la lógica que hay tras la locura. Y esto es una cosa bien conocida. Hay genios locos. Tenemos en economía uno muy famoso, John Nash, el premio Nobel de Economía, que era, hace poco, un esquizofrénico y sin embargo con una mente maravillosa. Bueno, hablamos un poco de libros. Se habla mucho de libros dentro del Quijote. Hay libros dentro de libros, historias dentro de historias. El curioso impertinente, por ejemplo, es un libro dentro del libro también. Y hay una cosa de la que no se habla, pero puede tener interés económico. Y es que Cervantes no vivió muy lejos de la invención de la imprenta. Y la imprenta lo que hace es abaratar los libros. El famoso historiador Carlo Cipolla decía que en la Edad Media una casa que tuviera una docena de libros era la casa de un hombre rico. Y la imprenta, lógicamente, acaba con eso. Y Don Quijote, que no era acaudalado como hemos visto, tenía más de 300 libros. Muchos. Tenía muchos libros para entonces, y es verdad que no le alcanzó el dinero y tuvo que vender parte de la tierra. Bueno, pues hablando de vender, nosotros tenemos en el Quijote reiteradamente un ejemplo de vender, que son las ventas. Las ventas, estos modestos establecimientos de carretera, son los negocios que van más veloz, y los venteros son los empresarios que más vemos aparecer. Y hay un juego un poco ambivalente de esto, en el sentido de que se les critica, Cervantes los critica, pero al mismo tiempo los aprecia. Cultivan los venteros su propio interés, y esto, otra vez, a la manera de lo que harían los ilustrados, no es elogiado como si fuera, digamos, la gran virtud, pero tampoco es condenado. Y con respecto a la propiedad, de la que hablaremos después, el ventero, que si os recordáis es el que tiene la novela El curioso impertinente, dice: pues bien puede leer su reverencia, porque le hago saber que algunos huéspedes la han leído y les ha contentado mucho, y me la han pedido, mas yo no se la he querido dar, pensando devolvérsela a quien aquí dejó esa maleta olvidada, que bien puede ser que vuelva a su dueño, y en algún tiempo, y aunque sé que me han de hacer falta los libros, a fe que los he de devolver, porque aunque ventero, todavía soy cristiano. Aparecen otros empresarios y profesionales en el Quijote, muchos. Severos, arrieros que van a Sevilla, arrieros de Galicia, de Arévalo, corredores de lonja, guanteros. Se habla de ferias de ganado. Se asocia el tamaño de los pueblos con las profesiones. Y si un lugar tan pequeño que no tenía botica ni barbero. Se habla mucho del comercio, del transporte, se habla del arte, de la mercancía. Curiosamente, se habla de las regulaciones mercantilistas. Y curiosamente, la única profesión que es tremendamente criticada por el Quijote son los médicos. Y no es que la crítica fuera infrecuente, al contrario, en la literatura del siglo de oro el ataque a los médicos era muy habitual. Lo raro es que Cervantes, que era hijo de un cirujano, tenía algún conocimiento de la profesión, en el resto de la obra, de su obra, trata bien a los médicos. En este caso no, tampoco se sabe. Otra de las cosas que habla es de la movilidad económica y social a partir de los ingresos profesionales. Interesante, en una época que otra vez se pinta a veces como si no hubiera ningún tipo de movilidad, se habla. Pequeña nota sobre precios y salarios. Se habla bastante, hay reflexiones microeconómicas de diversos tipos, por ejemplo una que repite mucho y que me gusta mucho,
que se entiende mejor en mercados no muy desarrollados, es que las mulas de alquiler siempre eran peores que las otras. Esto obviamente, si ves cómo evolucionan los mercados, ves la calidad de los coches de alquiler ahora, por ejemplo. Habla de precio y de utilidad subjetiva muchas veces. Y, por ejemplo, cuando Sancho Panza le dice a Roque Guinart que sus 3 tocadores valen 3 ciudades, uno de los ladrones protesta y dice: yo los tengo y no valen ni 3 reales. Y dice Don Quijote: pero estímalos mi escudero en lo que ha dicho. La idea de que el valor depende de la utilidad subjetiva se repite y es una idea bien interesante. En la negociación, famosa negociación del salario de Sancho, es curioso que el trabajador es el que demande una retribución capitalista, porque lo que el Quijote se ofrece es: yo te pago lo que yo quiero, yo te pago mi merced. Dice: los caballeros andantes pagan a sus escuderos su merced. Mi salario es, dice Sancho: no, yo no quiero su merced, quiero salario, y además quiero un salario que sea conocido. Pues se habla del Estado y del gobierno, ahora nos ha contado Martín a propósito de esto. También se habla de impuestos y algunas veces de manera muy crítica los personajes se van quejando de la presión fiscal. Dicen: señores, yo soy un pobre ganadero de ganado de cerda y esta mañana salía de este lugar a vender, con perdón se ha dicho, 4 puercos que me llevaron de alcabaras y socaliñas poco menos de lo que ellos valían. Moneda, mucho de moneda. Aparecen monedas todo el tiempo. Y lo primero, como anota Eric Graf, es un juego de palabras con Rocinante. Dice: fue luego a ver a sus Rosines y aunque tenía más cuartos que un real, esto es una metáfora, los cuartos eran las pezuñas de los caballos que estaban cuarteados, pero también dice más cuartos que un real. ¿Por qué? Porque el real se había devaluado. El fenómeno de la degradación de la moneda por lo que estudió Juan de Mariano. Del intervencionismo se habla a través de un personaje, que es el arbitrista. El arbitrista, que tiene relación con los problemas económicos y hacendísticos de la España de la época, eran autores que elevaban arbitrios o memoriales al rey para allegar recursos y afrontar dificultades diversas. Prácticamente nunca proponían medidas liberalizadoras y casi siempre se inclinaban ya entonces por proponer aumentar los impuestos. Y los arbitristas, estos primeros economistas intervencionistas, tuvieron mala fama gracias a los escritores. Entre otras cosas, gracias a Cervantes, que pone muchos ejemplos de que el intervencionismo es una locura. Por ejemplo, en el coloquio de los perros presenta este delirante arbitrio de obligar a la gente a que ayune una vez al mes a pan y agua y entregue al rey la suma que habría gastado en comida y bebida. Y en el Quijote también hay referencias a una especie de intervencionismo delirante. Pequeña nota sobre América. La palabra América solo aparece una vez en el Quijote. Dice como una de las 4 partes del mundo. Pero en cambio en la novela hay muchas referencias a América sin ese nombre, sino por lo que se daba entonces, claro, a las Indias, en particular vinculada a Sevilla. Es interesante que se haga referencias del Quijote a Sevilla y a Barcelona, que es la única ciudad donde de verdad visita, la única que visita. Barcelona es más bien la época anterior, el pasado, era la gran ciudad española comercial cuando el Mediterráneo era el mundo comercial. Cuando el Atlántico se transforma en el mundo comercial, por supuesto que Sevilla, ayudada naturalmente por el monopolio estatal. Y se habla de México, se habla de Perú, y por supuesto la ínsula de la que nos comentó Martín tiene obvias referencias a la conquista. Los chilenos, esto le gustará a Axel, apreciarán que habla de la Darcana, habla del famoso poema de Alonso de Ercilla, y el colombiano Miguel Antonio Cano siempre había dicho: el Quijote, el libro más español
también es el más americano. Termino con instituciones. Voy a hablar de justicia, de propiedad y de libertad. El Quijote habla de leyes de justicia distributiva y conmutativa, para dar a cada uno lo que es suyo. Y esto es una complicación, porque solamente la justicia conmutativa, en realidad, es dar a cada uno lo que es suyo. La justicia distributiva más bien hace referencia a lo que discutíamos en la sesión anterior sobre el problema del mérito. Y entonces, la forma de resolver esto es que la justicia distributiva sea más una virtud moral y la justicia conmutativa sea la justicia propiamente dicha. Y esto se resuelve también en el Quijote a través de una crítica de lo que llaman la ley del encaje. La ley del encaje viene a ser lo que llamamos la ley del embudo, la arbitrariedad del juez. Y se repite muchas veces la crítica a la arbitrariedad. Y entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que los jueces solamente apliquen la justicia conmutativa, no tengan ley del encaje. Sin embargo, que tengan una consideración, y es la consideración de la compasión. Y así le dice Quijote, para que veáis que no era loco cuando solamente era loco con los libros de caballería. Fíjate lo que dice a Sancho: nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Propiedad. Hay un famoso párrafo del Quijote que ha sido interpretado como un canto al socialismo, y ese párrafo es el siguiente: dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quienes los antiguos pusieron nombre de dorados, no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras, tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas. Todo era paz, toda amistad, todo concordia. Ojo, aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre. Pues es fácil de entender que como los socialistas se pudieron quedar fascinados con este párrafo, ¿no? ¿Cómo se puede objetar a esto? Pues que no está hablando del socialismo, claro, está hablando del paraíso terrenal. Y en el paraíso terrenal, pues claro, no había propiedad privada, porque no era necesaria, como tampoco había justicia. Y de hecho, dice el Quijote, la ley del encaje aún no se había sentado. Claro, ¿cómo va a haber ley del encaje en el paraíso terrenal? Hay alusiones hechas en la antigüedad clásica, en Ovidio, Virgilio. Dos cosas nada más rápidamente: asociar la propiedad privada a la agricultura. Está muy bien, porque efectivamente así es. La propiedad privada es una institución más asociada a la posterioridad de la revolución neolítica, cuando en la época de los ganaderos, pues uno va por aquí y por allí, ¿no? Pero el agricultor tiene que tener propiedad sobre la tierra que cultiva. No es nada casual que el bueno de Abel era pastor y el malvado de Caín era agricultor. Y por cierto, cuando Dios lo echa del paraíso, lo que hace Caín es va y funda ciudades. Bonito, ¿eh? No hay nada que ver, nada con la casualidad. Bueno, termino con la libertad. Cervantes es un hombre que conoció la cárcel, y el Quijote se canta la libertad, dice: no hay en la tierra conforme mi parecer contento que se iguale a alcanzar la libertad perdida. Se repite una y otra vez, después voy a leer la famosa cita, pero recordemos que no hay libertad en abstracto, la libertad se plasma en instituciones. Y en el Quijote se repite la importancia de las instituciones, de los títulos de propiedad,
los contratos, la negociación de los contratos y el cumplimiento de los mismos, el cumplimiento de las promesas, el papel que le da Don Quijote a Sancho para que vaya a su aldea a buscar cosas, dinero, lo que sea, que Sancho pierde y se preocupa, no sé qué. El testamento, que al final, en el último capítulo, hace testamento y se preocupa de asignar los bienes para unos y para otros. Va a compartir Cervantes un aprecio por la libertad de todo tipo, incluida la libertad religiosa. Habla de la libertad religiosa en Alemania. El Ricote dice, cada uno vive como quiere porque en la mayor parte de Alemania se vive con libertad de conciencia. Hablando de un país protestante, desde el año 1600, no está mal. Una de las cosas que es muy liberal, encontrado y que se plasmará mucho después, es la teoría de las consecuencias no deseadas. Pasa mucho en el Quijote, ¿no? El famoso Andrés, el mozo atado a la encina, que Don Quijote lo rescata solo para que después su amo lo maltrate, y después aparece en la novela a Andrés a decirle, oiga, no me ayude usted, porque cada vez que me ayuda tengo unas consecuencias que son malísimas. La responsabilidad individual. Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. La limitación de los poderes de la razón. A mí esto me gusta mucho, ¿no? La idea de que las imágenes de Don Quijote, que es obviamente una buena persona, obviamente tiene sentimientos generosos, obviamente pretende hacer el bien, y la mayor parte de las veces logra un resultado que es pésimo, interviniendo en los negocios de los demás. Y por fin, ya con esto termino, tengo que cumplir exactamente con los 20 minutos que me dijeron, la famosa defensa de la libertad en el libro. Esto tiene ecos de Francisco de Vitoria, me parece a mí muy claramente, y enlaza con la propiedad de los contratos. Y voy a terminar con esta cita que es muy famosa y que le gusta mucho a mi querido amigo Giancarlo Ibargüen, así que se la dedico a él. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Muchas gracias.